Amados hermanos, los saludo con la paz del Señor en otro hermoso día que nos regala el Padre. Les doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que pueden estar del otro lado compartiendo la palabra junto conmigo, la palabra de bendición que tiene el Señor para cada uno de nosotros, ¿no? En esta pandemia, yo le doy gracias a Dios por el privilegio de poder estar con cada uno de ustedes compartiendo la palabra. Para mí verdaderamente es un privilegio de parte de Dios que se me permita compartir semanalmente la palabra. Lo tomo como una honra de parte de Dios y le doy gracias a cada uno de ustedes que se toma el tiempito del otro lado para poder estar juntos compartiendo, ¿no?, lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Yo los invito a que cada palabra, ¿no?, que podamos escuchar a través de nuestros hermanos, a través mío, a lo largo de la semana, que podamos pedirle al Señor, ¿no?, que siga hablándonos, que no sea solamente un hermano hablando un ratito delante de la cámara, sino que podamos cada uno de nosotros pedirle al Señor qué quiere hablarnos a cada uno de nosotros con la palabra que comparte el hermano, ¿no? En este día, para aquellas personas que no me conocen, mi nombre es Diego Palacios, del Ministerio Casa de Restauración en la REA 98, Monte Grande, Buenos Aires, Argentina, y les quería compartir una palabra que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 1 al 8. Les doy un tiempito para que lo vayan buscando y les quería pedir a cada uno de ustedes, ¿no?, que podamos seguir orando por todo lo que está pasando en esta pandemia, ¿no?, por las necesidades de las personas, pero no a nivel material ni laboral, sino a nivel espiritual, a nivel anímico, que podamos orar por aquellas personas que están pasando por situaciones difíciles, ¿no?, que están pasando por situaciones que no sienten fuerzas, ¿no?, por aquellas personas que quizás no la están pasando bien a nivel anímico, que estamos lejos de nuestros familiares, que estamos lejos de nuestros seres amados. El hecho de tener que estar encerrados y todo eso muchas veces nos puede jugar a nivel anímico, ¿no? Y que estemos orando por aquellas personas, si nosotros estamos fortalecidos en el Señor, por aquellas personas que quizás no tienen la misma fuerza que nosotros, que podamos estar levantando un clamor al Padre para que aquellas personas puedan sentir ese gozo, ¿no? Ese gozo que podemos pasar a través de las tribulaciones, ese gozo que inentendiblemente a través de las pruebas llega a nosotros, ¿no? Que es, ¿cómo sería si no fuera por la oración? Y eso es lo que quería hablar en este día, ¿no? De las tribulaciones, de las pruebas, de lo que podemos llegar a estar pasando, pero por sobre todas las cosas del gozo, ¿no? Pero que todo sea para la gloria del Padre y todo sea para poder seguir transmitiendo la palabra de Dios, ¿no? Y por eso quería compartirles, repito, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 8. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios, para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nosotros los corazones, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni cubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo por el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Amén. Hasta ahí quería compartir. Es una palabra hermosa para mí de parte de Dios. Acá tenemos al apóstol Pablo que habla a la iglesia de Tesalónica, ¿no? Y
Es una palabra hermosa porque encontramos que es una palabra muy rica que nos puede enseñar a nosotros muchas cosas, ¿no? Habla de que, yo lo veo de una forma paralela, ¿no? Habla de que en la viña del Señor hay muchas personas que usan el Evangelio, por así decirlo, para lucrar, para sacar beneficio propio, usando palabras que sean bonitas para agradar a la gente, ¿no? La palabra que está en el versículo 5 que dice, porque nunca usamos palabras lisonjeras, significa palabras, por así decirlo, exageradas para llegar a un fin, para llegar a un lucro. Y acá nos encontramos con el apóstol Pablo que dice todo lo contrario, ¿no? Que nunca usaron ese tipo de palabras, que nunca usaron palabras hermosas para agradar a la gente, o sea, ni para cubrir avaricia, y Dios es testigo. Esa es la parte más importante, ¿no? De que cada cosa que predicamos, cada cosa que nosotros hablamos a través de la palabra, que Dios tiene que ser nuestro testigo, ¿no? Yo no puedo hablar una palabra que en mi vida no esté siendo tratada, que mi vida no haya sido tratada, ¿no? Porque si yo les digo a ustedes, hermanos, no mientan, hermanos, no sean ladrones, hermanos, no sean esto, no sean aquello, no sea lo otro, y en mi vida verdaderamente no estoy viviendo esa palabra, no va a tener ningún efecto en ninguno de nosotros. Por eso nos encontramos con personas que mienten, con personas que roban, que lucran con el Evangelio, ¿no? Pero acá nos encontramos con un verdadero siervo de Dios, un verdadero hombre que tuvo un encuentro con Jesucristo. Ayer, mejor dicho, escuchaba a la pastora que compartía la palabra, ¿no? Cuando el hermano, creo que era Felipe, está siendo apedreado, ¿no? O Esteban, no me acuerdo. Está siendo apedreado y nos encontramos con que el apóstol Pablo, cuando antes era Saulo de Tarso, él veía algo distinto en este varón. Estaba siendo apedreado y no largaba palabra de maldición, no nada. Y ahí encontramos con uno de los primeros mártires, ¿no? Que por predicar la palabra de Dios había sido apedreado hasta morir. Y muchas veces nosotros decimos que un alma vale más que la plata y que el oro, ¿no? Y hasta qué punto nosotros podemos llegar a decir que a nosotros nos importan las almas, ¿no? A tal punto de ser apedreado, porque no encontramos grandes conversiones de multitudes como Pablo, como Pedro, como cualquier otro apóstol. Acá nos encontramos con un varón que está siendo apedreado y hubo una conversión. Seguramente hubo muchas más, pero en la Biblia menciona una, y una de las más importantes, ¿no? Para lo que sería la escritura de la Biblia, para lo que sea un misionero de niveles inmensos, porque hoy en día es muy sencillo, ¿no? Tomarse un avión o tomarse un micro, tomarse un tren y transportarnos de un lugar al otro, no a nivel monetario, sino a nivel las posibilidades, ¿no? Porque nos encontramos, si Pablo estuviese en la actualidad con las riquezas que él acumulaba en su momento y todo, podría haber viajado a cualquier lado del mundo, ¿no? Pero acá nos encontramos con un varón de Dios que lo hizo a pie. Nos encontramos con uno de los misioneros y de uno de los evangelistas más grandes de la historia, que todo el recorrido lo hizo a pie, ¿no? ¿Y a raíz de qué fue? De una persona que tuvo un encuentro con Cristo y que su rostro resplandecía más allá de las adversidades, más allá de las pruebas, más allá de lo que este varón estaba viviendo. No lanzó palabra de maldición alguna y su rostro resplandecía, y eso es lo que vio este varón de Dios, Saulo, que le hizo cambiar de idea, ¿no? Que hizo un clic en su corazón, más allá de que luego tuvo un encuentro con Cristo y toda esa transformación fue completada. Pero nos encontramos con un varón de Dios que a través de entregar su vida verdaderamente por el amor de Cristo hubo una conversión. Nosotros podemos decir una, y fue una de las más importantes, ¿no? Para que el Evangelio de Dios se haya transmitido a lo largo de todo Asia y un montón de lugares más, y eso es una cosa increíble. Y nos encontramos luego con esa persona que fue transformada, ¿no? Que dice que sufrió agravios, que sufrió ultrajes, que sufrió de todo por el amor a las almas que se encontraban en Tesalónica,
por cada uno de los tesalonicenses, y él con sumo gozo predicaba la palabra de Dios. Y dice en el versículo 7 y 8, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo por el Evangelio de Dios, sino también por nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. El amor de Pablo a predicar la palabra de Dios, el amor de Pablo para con las almas, para verdaderamente predicar el Evangelio y que aquellas personas que no conocen el camino de Dios puedan conocerlo, ¿no? Nos encontramos con dos verdaderamente varones de Dios que no buscaban, como dice el versículo 6, no buscamos ni gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Y nos encontramos con personas que no usaban palabras vanas, que no buscaban ser de agrado de las personas, que las personas en vez de gritar el nombre de Jesucristo, griten el nombre de ellos y hagan estatuas de ellos, ni nada por el estilo. Ellos buscaban que las personas verdaderamente conozcan el Evangelio de Dios, que puedan verdaderamente conocer al Señor Jesucristo, así como ellos en su momento lo habían conocido. No me acuerdo si era a estos varones que Pablo en todo les era testimonio. Yo los invito a que luego en sus casas, cuando estén tranquilos, puedan seguir leyendo este capítulo, ¿no? Porque habla un poco del testimonio que Pablo demostraba por cada uno de los hermanos. Pero no solo eso, no solamente quería hablar del testimonio, sino también de los vituperios que tenía Pablo para predicar la palabra de Dios, de lo que él pasaba, ¿no? Verdaderamente se podría decir que no nos podríamos quejar, porque esta gente era golpeada, esta gente era apedreada, estos hermanos de la prehistoria eran verdaderamente mártires, porque entregaban su vida, ¿no? Para que la palabra de Dios fuese transmitida. Y hoy en día nos encontramos con ejemplos enormes, y cuántas veces estamos pasando situaciones en nuestras vidas que son dolorosas, ¿no? Que muchas veces no las entendemos. Por eso siempre nos enseñaron que nunca le preguntemos a Dios por qué, sino que le preguntemos para qué, porque Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y nos olvidamos de la parte B de ese versículo, que dice: esto es conforme al propósito que fueron llamados, ¿no? Y todos nosotros tenemos un propósito en el camino de Dios. Todos nosotros tenemos un porqué. Por esa razón nosotros pasamos tribulaciones, pasamos pruebas, pasamos luchas, pero estamos siendo moldeados, ¿no? Así como en su momento Pablo habrá sido moldeado para que este mensaje pueda ser transmitido. Muchas veces hay cosas que no encontramos en la Biblia, pero todos los apóstoles, todas las personas que predicaron la palabra de Dios pasaron por pruebas. No es llegar al camino de Dios y que es todo color de rosas, pero sabemos que siempre al final del camino siempre hay un propósito, siempre hay una meta, y siempre hay personas que van a conocer el Evangelio de Dios a través nuestro. Y ese es el gozo más grande que podemos llegar a tener en el camino de Dios. No es lo que podamos llegar a comprar, no es lo que podamos llegar a tener, no es lo que podamos llegar a lograr a nivel personal, ¿no? Es la cantidad de personas, no la cantidad en sí, sino las personas que conozcan el Evangelio de Dios a través de nuestras vidas. Esa tiene que ser corona nuestra. Ese tiene que ser nuestro gozo, que vamos a pasar llanto, vamos a pasar dolor por predicar la palabra, porque muchas veces el amor hacia las otras personas también trae dolor. Dice 1 Corintios que el amor es sufrido. 1 Corintios 13 dice que el amor es sufrido, que el amor es pasar muchas veces por quebranto, por dolores. Y muchas veces es por el Evangelio de Dios. Muchas veces vamos a derramar lágrimas de dolor, porque no vamos a ser pagados con la misma moneda. Muchas veces vamos a pasar por situaciones tristes de personas que nos decepcionan, que nos lastiman. Muchas veces vamos a pasar por un montón de situaciones,